de puente. Bienvenidos a las jornadas, bienvenidas a las segundas jornadas de este tercer curso de Economía para no economistas que organiza ATAC Navarra. Y gracias de nuevo por venir, por ser fieles. Esta tarde tenemos dos charlas muy interesantes, a cargo de dos ponentes también muy interesantes. Edmundo Fallanás, que está a mi derecha, él es historiador y es divulgador de varios medios de diario de noticias, público, en Tribuna, tiene un montón de artículos sobre muchas cuestiones interesantes, todas ellas, tanto de historia, de economía, y va a ocupar aproximadamente como 3/4 de hora de la primera parte de la charla. Después dejaremos unos 15 o 20 minutos para hacer alguna pregunta, para saber un poco alguna cosa que nos ha quedado pendientes. Su tema va a ser las pensiones, creo que lo va a presentar ahora. Las pensiones porque nos preocupan a todos, el tema de las pensiones, el futuro de las pensiones, y ahí hay muchos temas interesantes que nos gustaría saber y profundizar un poco más. Y nuestro segundo ponente es compañero de ATAC, Josu Pardo, y también nos va a hablar sobre el tema de trabajo y empleo, que va un poco relacionada a las dos cosas. Entonces veremos en qué modo se conectan las dos. Después de Josu también tendremos 15-20 minutos para hacer preguntas y bueno, pues espero que disfrutéis y que disfrutemos todos con estos buenos ponentes y darles también las gracias de antemano. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación que me han hecho. Yo voy a tocar el tema de las pensiones públicas y el título es ¿son viables las pensiones públicas? Desde mi punto de vista, evidentemente sí. Y empiezo con una frase que es rotunda. El problema de las pensiones no es un problema económico, es un problema político. Que quede claro. Los que están poniendo problemas a las pensiones lo hacen no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista político. ¿Cómo se llega, cuál ha sido el proceso que han tenido las pensiones? Pues acabada la Segunda Guerra Mundial, se produce rápidamente la Guerra Fría, con dos modelos, el modelo capitalista y el modelo socialista. En la Europa occidental está el modelo capitalista, pero tiene una fuerte presencia los partidos comunistas. Entonces los capitalistas llegan a un pacto con los sindicatos en el que la clase obrera acepta el capitalismo a cambio de un cierto estado del bienestar. El desarrollo económico desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 85 fue el periodo mejor de desarrollo económico equilibrado que ha habido nunca en el mundo. Pero ya en los inicios de la década 80, con la escuela de Chicago y Milton Friedman, llega a su esplendor el neoliberalismo, que lleva a su expresión políticamente Ronald Reagan y Margaret Thatcher. La caída del muro de Berlín no es solamente que caiga el mundo socialista, sino que cae también el modelo socialista, con lo cual el capitalismo se encuentra libre de no tener ya competencia. Y empiezan a surgir ya las nuevas teorías neoliberales que fueron llevados en primer lugar a Chile. Tras la caída de Salvador Allende, los primeros experimentos neoliberales fueron en Chile. Y en concreto, con el tema de las pensiones, luego lo veremos. Dicho esto, en España se empiezan con el tema de las pensiones ya prácticamente en los inicios de la década de los 90. Y dos son las puntas de lanza para atacar el sistema de pensiones. Uno es la COE, los empresarios, y otros son los bancos. Y fundamentalmente aquí destaca el Banco Bilbao, que luego se transformó en el BBVA. Y fundamental su presidente,
de Francisco González, el que está ahora en boga, ¿no? Ya en la década de los inicios de la década de los 90 empiezan a hacer informes que dicen que en el año 2000 el sistema público de pensiones en España estará en quiebra. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que llega el año 2000 y no solamente no está en quiebra, sino que genera dinero a favor del Estado. Tenemos que saber que el Estado ha estado viviendo de las pensiones durante prácticamente todo el siglo XX. Es decir, que las pensiones generaban más dinero que luego el que se repartía a los pensionistas. Como llegó el año 2000 y el sistema de pensiones estaba glorioso, pues había que volverlo a atacar. Y ahí se alían con la demografía. Y hacen un informe, el Instituto Nacional de Estadística, y avalado también por el BBVA, que dice que en el año 2010 las pensiones son absolutamente imposibles porque estarán en bancarrota. ¿Y por qué van a estar en bancarrota? Para ellos la demografía es el factor principal para decir si un sistema funciona o no funciona. El informe que sacan es que en España en el año 2010 iba a haber 39 millones de habitantes. Oh sorpresa, en el año 2010 en España había 47 millones de habitantes. Como exclusivamente en un periodo de 10 años se equivocan en 8 millones de habitantes. ¿Asumieron alguna responsabilidad los que hicieron el informe? Ninguna. ¿El BBVA ha pedido perdón? No. Si ustedes ven todos los debates que hay sobre pensiones, sistemáticamente nos están hablando de la demografía. De la demografía. Cada vez va a haber más jubilados y menos trabajadores. ¿Es verdad? Sí. Sí. Pero el problema no es ese. El problema está en cómo se redistribuye la riqueza que se genera. Ese es el problema. Y ese es el problema que ellos nunca quieren entrar. Es decir, ahora estamos creando riqueza, pero se redistribuye mal. Entonces, para que haya un buen sistema de pensiones y sean viables, es un problema de redistribución, es un problema político de querer redistribuir. El problema actual es que los políticos actuales que hay en España, y fundamentalmente también aquellos que forman la Comisión Económica Europea, no quieren redistribuir porque están anclados en el neoliberalismo, que es parte del principio de yo, el individuo. La sociedad no interesa. Ese es el problema. ¿Qué es lo que sucede? Pues que llega la crisis económica de 2008 y, claro, los neoliberales empiezan a atacar. El sistema de bienestar no es viable en crisis económica, luego hay que recortarlo. Y así vienen las reformas del año 2011 de Zapatero y de inicios de 2013 de Rajoy. Tanto el PSOE como Rajoy y el PP nos han vendido de que sus reformas son absolutamente necesarias. Y yo pregunto, ¿son realmente necesarias estas reformas? Y yo digo, no. Porque además nos planteaban un tema que es muy evidente. ¿Esta es la única opción económica que hay? No. Hay muchas más opciones. Y fíjense ustedes que sistemáticamente solo se han centrado exclusivamente en el tema de los recortes. Nunca han tocado el tema de los ingresos. Luego entenderán por qué. Para que vean la crítica que se hace, voy a utilizar un trabajo realizado por Funcas. Funcas es la fundación de las cajas de ahorros. Nada sospechosa de izquierdismo. Está pagado por Bankia, por la Caixa, etcétera, etcétera.
y es un informe realizado por el catedrático Ignacio Zubiri de la Universidad del País Vasco. Funcas analiza lo siguiente. Dice, la primera reforma del PSOE y la posterior del PP de 2013, dice, estas reformas son poco más que una rebaja generalizada de las pensiones que afectan a todos sus elementos. Baja la pensión inicial por el aumento de años al calcularla. La pensión se cobrará durante 2 años menos y se aplica el famoso 0,25, se deja la revalorización, se abandona el IPC y el 0,25. Hemos de saber que la inflación en España desde el año 2000 hasta el 2019 ha rondado el 2,5. Si no suben el 0,25, la media es 2,25 por año. Funcas valora que la reforma del PSOE del año 2011 supone una rebaja de la pensión del 20%. Y a ello hay que añadir la realizada por el Partido Popular en 2013, que la cuantifica en el 15%. Si la sumamos las dos, prácticamente supone una rebaja del 40% de las pensiones. Les voy a enseñar una gráfica que lo van a entender muy bien. Miren ustedes. ¿Ven? En esa parte de arriba ven 2 Españas. ¿Lo ven? La primera, la España sería sin reforma. Ven que hay 2 años, 2020, 2030, 2050, 2060, con distintos colores. Y la parte de abajo, la segunda España, cuando esté totalmente aplicada la reforma de las pensiones hecha por el PSOE y por el Partido Popular. Fíjense la rebaja que supone en las pensiones. Luego viene Zapatero y nos dice que ha defendido las pensiones públicas. Luego viene el señor Rajoy y nos dice que gracias a él hay pensiones públicas. Esto es lo que nos han hecho. Esto, vean la fuente OCDE Intermoney. Este es el cálculo de ellos. Clarísimo, ¿no? Funcas dice, si el sistema ha salido mal, no parece aceptable que el Estado se lave las manos y les haga soportar el coste a los trabajadores. Hace una crítica acérrima a los sindicatos, comisiones obreras y UGT, porque en estos años ha estado absolutamente callado. Habla que el gasto de pensiones, como están viendo, es aproximadamente del 10,5 al 11% del PIB. Y Funcas plantea que todavía la economía española puede aceptar un 3% más de PIB. Es decir, que nos podemos ir hasta el 14%. Con un gasto parecido al que hay en Francia, hay en Alemania, hay en Portugal, hay incluso en Grecia. Y plantea un cambio de modelo, donde el modelo actual nos dice que los ingresos son los que determinan el gasto. Y lo que plantea Funcas es que sea el gasto el que determine los ingresos, que es una cuestión mucho más social. Paguemos las pensiones que correspondan con dignidad y justicia y en función de ese gasto hagamos los ingresos, trabajemos los ingresos. Dice, la seguridad social no es una empresa. Y el que lo vea como una empresa se equivoca. Todas las cosas del bienestar social, todas están en pérdidas. Es que tú no puedes buscar rentabilidad. O no debes de buscar rentabilidad. En sus 5 años de gobierno del PP, con sus políticas llevadas a cabo, ha significado que ha dejado de ingresar aproximadamente unos 80.000 millones a las arcas de la seguridad social.
con sus distintas políticas. Favorecer la creación de empleo, que como han visto, vaya empleo que se crea. Los famosos 500 euros, los 300, etcétera, etcétera. Que además son políticas que debe realizar el Estado, pero que las pague de los presupuestos del Estado, no que los pague de la Seguridad Social. Por ejemplo, los planes de pensiones privados suponen al año 2.000 millones. Ahí ya tienen ustedes 10.000 millones. Como vamos con tiempo muy ajustado. En estos momentos, la Seguridad Social tiene un agujero que oscila entre 15.000 y 18.000 millones de euros anuales. ¿Y por qué es debido a esto? Pues muy sencillo. Dos son las causas. Una, la reforma laboral. La reforma laboral que ha supuesto un abaratamiento de los despidos, pero sobre todo ha provocado una caída de los salarios muy importante, pero muy importante, valorada en un 15%. A ello hay que añadir que se están creando empleos, pero son empleos temporales, de una semana, de 5 días, que no generan nada en la Seguridad Social. Y que encima los empresarios, con estas bonificaciones, lo que hacen es sacar dinero de la Seguridad Social y no aportar absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo han empeorado las pensiones cara al futuro de los pensionistas? Pues es muy claro. Para empezar está el 0,25. Este año nos han revalorizado las pensiones, pero ¿y el próximo año? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a volver al 0,25? Esto significa que aproximadamente para el año 2025, si seguimos con la revalorización del 0,25, se habrá perdido entre un 10 y un 15% de la pensión. Es decir, que un señor que hoy gane 1.000 euros habrá perdido en poder adquisitivo aproximadamente entre 100 y 150 euros. Es decir, con el sistema del 0,25 nos estamos empobreciendo. Nos van a empobrecer. Si tengan en cuenta que el 50% de las pensiones oscilan por debajo de los 600 euros, imagínense hacia dónde nos llevan. La demografía, como hemos visto, es el factor fundamental. En todos los debates que ustedes oigan en La Sexta, en Antena 3, siempre todos los economistas nos hablan de la demografía. Pero hablan de algunos aspectos de la demografía, de los que a ellos les interesa. Porque, por ejemplo, les voy a dar un dato. La media de edad en España está en 82 años, aproximadamente. Pero tienen que saber que un trabajador de la construcción o que un trabajador de la Volkswagen vive de media 8 años menos que un señor que es abogado, un señor que es político, un señor que es profesor como yo. Eso no quiere decir que yo mañana me muera, pero la media es... Ese dato no lo dan. Claro, si al que se va a jubilar le añaden 2 años más de trabajo, ¿quién paga? El que trabaja. Nunca, en España siempre se hacen informes, pero nunca nadie se responsabiliza de lo que se hace en los informes. Ya vieron cómo cuando se hizo el informe de la demografía en el 2000, nadie asumió ni pidió perdón. Ahora fíjense, vamos a ver otra gráfica. A ver dónde está. Que es muy curiosa, porque van a ver... Mira, aquí van viendo la esperanza de vida cómo va subiendo. Es normal y lógico porque tenemos un buen sistema sanitario, tenemos una... Aquí ya empieza a haber manipulación.
Ven que empieza a bajar, desde el año 2014 empieza a bajar un poquito la población. Hoy no está bajando, está subiendo. Fíjense, esto lo ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Según ellos, para el año 2065, cada año vamos a perder casi 600.000 habitantes. ¿Es esto cierto? No. Que evidentemente nacen menos que se mueren, sí, pero se olvidan de un factor que es fundamental: la emigración. ¿Qué pasa? ¿Que no la cuentan? El año pasado entraron, viendo el saldo de gente que viene y gente que se va, España creció en 350.000 habitantes. Aquí no aparece. Y lo tiene que aparecer. Es decir, que utilizan siempre la demografía como arma para justificar que el sistema de pensiones no es viable. Pero además es que nos vamos a encontrar con un fenómeno que es muy curioso. Cada vez vamos hacia una sociedad donde cada vez va a haber menos trabajo. Va a haber menos trabajo. Vamos a trabajar menos tiempo y menos trabajadores. Pero la gente va a tener que seguir viviendo. Con lo cual, se tendrá que buscar un sistema fiscal para que todo el mundo, incluidos los que no trabajen, puedan vivir y puedan tener una pensión digna. Por eso el factor fundamental que nunca quieren discutir es cómo se redistribuye la riqueza que se genera en el país. Ese es el kit de la cuestión, no es la demografía. Porque dentro de poco veremos que en la Volkswagen, que ahora hay casi 5.000 trabajadores, dentro de 10-15 años, pues posiblemente haya 1.000 y produzcan el doble de coches que ahora. ¿La Volkswagen habrá creado riqueza? Sí. El problema es esa riqueza que ha generado la Volkswagen con cada vez menos trabajadores, la tiene que redistribuir para que la gente pueda vivir. Ese es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión del sistema es la redistribución. El problema radica en que los partidos de la derecha no quieren redistribuir, porque parten del individualismo, del yo. Y el gran problema que tenemos en España se llama Partido Socialista Obrero Español, que pasó de una socialdemocracia a un socialliberalismo con el Tony Blair. Ustedes verán cómo sistemáticamente PP y PSOE se ponen de acuerdo en muchas cuestiones. Tienen que saber, por ejemplo, en el gobierno de España, que han estado gobernando el PSOE y el PP, hay dos ministerios que siempre son pactados: el de Defensa y el de Hacienda. Curioso. Sigo para adelante porque vamos con el tiempo un poquito justo. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede recaudar más dinero? Evidentemente sí. ¿Cómo? Evidentemente subiendo los salarios. Si no subimos los salarios, pues si el trabajador no aporta, evidentemente la seguridad social no tiene, ¿no? Pero luego hay una serie de factores que son como muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hay que destopar la recaudación por arriba. En la seguridad social, a partir de 3.750 euros que gana un trabajador, todo lo que gane por encima no paga. Es decir, la señora Botín, que cobra, me parece, 5 o 6 millones de euros anuales, cotiza como si ganara 3.750 euros. Esto supondría, si se destopara, solamente esto supondría más de 8.000 millones de euros anuales. Comisiones Obreras dice que se destope, pero que también se suba la pensión máxima. Y yo a eso me niego. Porque normalmente todas las personas que cobramos la pensión máxima somos los que más vivimos. Ya nos la estamos cobrando de más.
Por ejemplo, cuestiones que son importantes, los 2.000 millones de euros de las pensiones privadas, de los planes de pensión privada. Tenemos en España un 24% de economía sumergida, mientras en Europa está en el 12%. Si bajáramos el nivel de economía sumergida, evidentemente recaudaríamos bastante más dinero. Pero eso es querer políticamente. Hay un dicho que dice, cuantos más inspectores de Hacienda pongas tú en el sistema, más educación podrás tener. En España, teniendo en cuenta la proporción de población que hay en Alemania y en España hay la mitad de inspectores que en Alemania. ¿Por qué? Porque no interesa. Hay 80.000 millones de defraudación fiscal anual. Se sabe perfectamente dónde están. Los inspectores te dicen, 65.000 millones están en las 35 empresas del IBEX. Esas 35 empresas del IBEX tienen 800 empresas en paraísos fiscales. Y nadie les toca un pelo. Dinero hay. El problema es que se tiene que pagar. Y claro, hay gente que me dice, Edmundo, ¿qué pasa? ¿Que quieres que nos subamos impuestos? Y te digo, no. La clase trabajadora y la clase media estamos pagando prácticamente impuestos muy parecidos a los que se pagan en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Y sin embargo, en España se recauda mucho menos. ¿Por qué? Porque en estos países los ricos pagan, son patriotas. No llevarán la bandera de Noruega ni de Suecia aquí, no la llevarán, pero pagan sus impuestos. En España veremos que todos llevan la bandera de España aquí, pero sus impuestos fuera. Ese es el problema. Vamos a ver, tres cosas vamos a ver ahora. Las pensiones privadas en Chile, como un modelo para que sean conscientes de que las pensiones no son privadas, no son reales. Los planes de pensiones en España, y terminaré con el fondo de reserva de las pensiones, que es un escándalo público. El año pasado, del verano, hubo grandes manifestaciones en Chile de hasta 1 millón de personas, de jubilados que salieron a la calle, protestando contra el sistema privado de pensiones en Chile. La primera ministra llegó a decir que es un problema tan grave, muy superior al de la educación. ¿Qué pasó en el modelo chileno? En el modelo chileno pasó lo siguiente. Llegó el señor Pinochet, señor dictador, con los militares en la calle, y le dijo, señor trabajador, nosotros le vamos, usted tiene una seguridad social pública, pero le vamos a ofrecer la posibilidad de que también se pueda ir usted a un sistema privado. Y usted tiene que elegir si quiere en el sistema privado o al público. Entonces, hubo gente, el sector privado le dijo, les vamos a garantizar que las pensiones serán casi iguales que el último salario que cobre usted. Hubo un sector de trabajadores que se lo creyó y se fue al sector público. Se pudo hacer en Chile porque, claro, el Estado pagó a las aseguradoras y a los bancos un porcentaje de PIB a costa de reducir la sanidad y la educación durante muchos años en Chile. Esto hoy es impensable en un país democrático. Vamos a ver un modelo concreto. Chile, 2 trabajadores, compañeros de la misma edad, prácticamente con los mismos años de antigüedad, técnicos de laboratorio, cobran 730 dólares al mes, que es una buena cantidad en Chile. ¿Qué pasa con el que se acogió a la pensión privada de Chile? Pues se queda en 240 dólares al mes.
bastante alejado, muy alejado, de lo que cobraba la última nómina, que eran 730. Pero tiene un matiz. Usted lo va a cobrar durante 20 años. Es decir, que usted va a tener una pensión de 240 euros desde que se jubila a los 65 hasta los 85. Si usted vive más de 85 años, aire. ¿Qué ha pasado con el trabajador que siguió en el sistema público? Pues le ha quedado una pensión de 540 euros y de por vida. Las aseguradoras y los bancos chilenos en el año 2015 tuvieron unos beneficios del 72%. Este modelo también lo quisieron traer aquí el Círculo de Empresarios de España, prácticamente de que es la ultraderecha junto a la COE, y intentaron traer a José Piñera, que es el padre de este proyecto y es hermano del actual presidente de Chile, un conocido neoliberal. Lo que nos venden con las pensiones privadas es lo siguiente: señores, ustedes no van a tener pensiones, y si ustedes quieren tener una vejez maravillosa, hágase un plan de pensiones privados. Esto es lo que nos venden en octubre, noviembre y diciembre todos los años. Y yo digo, las pensiones públicas dignas son viables, y como ciudadanos que hemos contribuido a la seguridad social durante años, quiero mi pensión. Defendamos las pensiones públicas en contra de los buitres financieros. ¿Qué está pasando con las pensiones, con los planes de pensiones privadas en España? Pues que se pierde dinero. Llevan años perdiendo dinero, pero perdiendo mucho dinero. Ustedes han visto informes, verán muchos informes de demografía, de que el sistema de la seguridad social va a la quiebra. Pero ¿cuántos informes han visto ustedes de cómo funcionan las pensiones privadas, los planes de pensiones privados? Prácticamente hay que ser un poquito muy enterado para buscarlas, ¿no? Hay un informe del profesor Pablo Fernández que estudió la rentabilidad de los fondos de pensiones en España del año 2000 a 2015. Y dice, la rentabilidad ha sido del 1,58. Y dirá, hombre, 1,58, pero claro, espere, es que usted se tiene que quitar hasta 4 tipos de comisiones, que le van a restar mínimo 2%. Es decir, ya para empezar va a perder dinero. Más luego, si el país tiene inflación, pues perderá también la inflación. Y después cuando vaya usted a sacar su pensión, si no la saca cuando ya está prácticamente está muerto, pues le van a quitar la deducción del 15%. Con lo cual el negocio es redondo. Es redondo para los bancos, pero para el contribuyente, el infeliz que ha metido en los fondos de pensiones privados, pues es la ruina. Fíjese, le voy a dar el último informe del año 2018, que fue publicado en El País, en el semanal del País del domingo, y decía, según Inverco, las pérdidas anuales de promedio fue en el año 2018, es decir, el año pasado, del 4,08%. Para un plazo de 3 años, su rendimiento anual se colocó en el 0,3%. En el plazo de 15-20 años, su rentabilidad fue del 2,54%. Nada. Fíjese la diferencia que hay en España con respecto a otros países. La rentabilidad, hemos dicho 1,58, en la OCDE la media 2,8, Dinamarca 7,8, Holanda 7,2, Suecia 4,9. Las comisiones, salvo Letonia, son las más altas en España de la OCDE, y eso que las bajaron hace un año, las bajaron a la mitad.
O sea, el negocio es redondo. Tienen aproximadamente 104.000 millones de euros en los bancos depositados sin ningún tipo de gestión. Ahora vamos a ver el Fondo de Reserva de las Pensiones, la desvergüenza del PP. Para mí es un escándalo público lo que ha pasado con el Fondo de Reserva de las Pensiones. Hoy, en el año 2019, si quieres saber lo que realmente pasa en España, tienes que seguir leyendo prensa extranjera, porque la prensa nacional no te informa en absoluto. ¿Han leído ustedes alguna vez, desde el año 2010 hasta el 2019, algún tipo de crítica sobre la gestión del Fondo de Reserva de las Pensiones? No. Sin embargo, había un clamor internacional de cómo se estaba gestionando el Fondo de Reserva de las Pensiones. Es decir, que tiene gracia que en el 2019, en esta democracia tan moderna que tengamos que acudir a la prensa internacional, como en la época de Franco, para saber lo que realmente pasa en el país. Porque esto nos pasa con el Fondo de la Reserva de las Pensiones, pero nos ha pasado con Juan Carlos y con otras muchas cosas que se han hecho, que aquí no han aparecido, pero sí en la prensa internacional. El 4 de enero del año 2013, el diario económico alemán Deutsche Wirtschaft, que tiene un nombre un poco raro, titulaba así un artículo: saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del gobierno de España. Y decía: al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español han sido convertidas en bonos de España. Especula con el dinero de sus jubilados, arriesgando más que sus ahorros. Hay una norma internacional financiera en que ningún país ni ningún fondo de pensiones puede comprar los bonos de su propio Estado. Los fondos de pensiones noruegos vienen a España, van a Italia, van a Francia, pero no compran deuda noruega. Ningún fondo de pensiones compra de su propio país. El diario The Wall Street Journal, el 3 de enero también del 2013, titula: España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana. Dice: España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno. Una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra, que ha pasado desapercibida, está por concluir, ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos el 90% del fondo, de 65.000 millones de euros, han sido invertidos en deuda española con cada vez más riesgo, de acuerdo con cifras oficiales, y el gobierno ha empleado para realizar pagos de emergencia. Hay otro dato que es muy llamativo. Se llegó a ver en el Fondo de Reserva de las Pensiones 68.000 millones. Pero claro, los intereses, ¿dónde están? Ha habido aproximadamente unos 20.000 millones de intereses que no se sabe dónde están. Es decir, que se ha ido sacando del fondo de pensiones, pero al fondo de pensiones no se le ha ido añadiendo los intereses que ha ido generando. El diario alemán Der Spiegel considera que el gobierno español ha estado saqueando el Fondo de Reserva de las Pensiones. Dice: España ha saqueado en silencio la hucha más grande del país, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, debido a sus dificultades financieras. Considera a Luis de Guindos como el peor ministro de Hacienda de Europa, y a Mariano Rajoy como un político provinciano. ¿Cómo ha sido posible todo esto?
no se ha reunido nunca el Pacto de Toledo. ¿Qué ha pasado con el Pacto de Toledo? Nada más llegar el PP, lo primero que hizo fue cambiar una norma. No se podía sacar más del 3% del Fondo de Reserva de las Pensiones. Llegó el PP, Rajoy, lo primero que hizo fue eliminarlo. ¿Tenía la ministra Fátima Báñez autorización para sacar el dinero del Fondo de Reserva? ¿Quién se lo dio? ¿Se ha pedido al Pacto de Toledo alguna vez permiso para sacar dinero? ¿Por qué se ha sacado? ¿Qué han dicho de esto los sindicatos? ¿Quién ha decidido dónde se invertía los dineros del Fondo de Reserva? Para que lo tengan muy claro. Recientemente ha aparecido en los medios de comunicación una entrevista con la catedrática de Derecho de la Seguridad Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Julia López, que dice lo siguiente: lo que se ha producido es un expolio de las pensiones. Repito, un expolio de las pensiones. Se está sacando dinero del Fondo de Reserva, que tiene una asignación directa finalista, y se está utilizando para otras cosas. Hay un incumplimiento claro del Pacto de Toledo, que dice que el fondo sirve para garantizar algo que está en la Constitución. Los poderes públicos mantendrán un sistema público de pensiones. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es devolver ese dinero. Y para terminar, la propia Julia López dice lo siguiente: se han utilizado la deducción de cotizaciones, por eso que haya políticas de empleo me parece bien, pero que las pague el Estado, no que las pague la Seguridad Social, para crear, entre comillas, empleo, un tipo de empleo precario que mete a la Seguridad Social en un ciclo vicioso. Primero porque no paga cotizaciones y luego porque no genera recursos. La Seguridad Social no puede ser un instrumento para alimentar las políticas de empleo. Estamos conectando la Seguridad Social con el mercado de trabajo de forma viciosa. Mientras no rompamos eso, no arreglaremos el problema. La Seguridad Social tiene que recuperar su autonomía. Tienen que saber que todos los ministerios se pagan con los presupuestos de España, menos uno, el de la Seguridad Social, que lo paga la propia Seguridad Social, 3.000 millones al año. ¿Por qué el Ministerio de la Seguridad Social es distinto a los demás? Esa es la cuestión. Es muy importante que la gente sea consciente de lo que ha pasado en la Seguridad Social, que las pensiones son absolutamente viables, que no es un problema económico, es un problema político y es un problema de redistribución. Y a los políticos hay que decirles que queremos pensiones dignas para todos, porque nos las hemos ganado. Por eso es muy importante, pero mucho, organizarse y sobre todo buscar información, porque la información que nos dan aquí en España está muy tergiversada y muy dirigida. Tienen que saber que la inmensa mayoría de los periódicos españoles son del capital de la banca. Por ejemplo, El País, que era antes un periódico un poquito más crítico de la línea del PSOE, pues estaba prácticamente en la ruina y el gobierno del PP, la vicepresidenta, le dio el dinero por debajo para que pudiera subsistir a cambio de que cambiara su línea editorial. Es decir, que hoy, salvo algunos digitales, periódicos digitales, como puede ser Público, en el que yo escribo, o El Diario.es, la información está totalmente purgada por los bancos. Entonces tenemos que tener claro, hay mucha gente joven que piensa que no va a tener pensiones. Es la gran derrota que estamos teniendo. Hay que conectar a la gente joven, porque la gente joven está pagando la Seguridad Social y tiene derecho a que mis hijos
y que mis nietos tengan seguridad social, porque es el futuro de su vida. Porque no hay alternativa. La alternativa de las pensiones privadas es hambre, hambre, y beneficio para los de siempre. Podría haber explicado más, pero como es 3/4 de hora, pues 3/4 de hora. Si queréis preguntar, podéis preguntar. Buenas noches. Has comentado que hasta el año 2000 el Estado prácticamente se estaba lucrando de las pensiones. ¿Me podría ampliar un poquito más? Sí. Es decir, que entre lo que recaudaba de la Seguridad Social y lo que la Seguridad Social pagaba, siempre había un beneficio. A partir del año 2000 se fue al fondo de pensiones, al fondo de reserva de las pensiones. Pero antes, como no había el fondo de reserva de las pensiones, se iba directamente a la caja del Estado. Pero además, durante años, mucho dinero, mucho dinero. Algunos han valorado 400.000 millones. Sí, sí. Sí, sí. Visteis como no hubo más económico para pagar a la banca. Porque claro, a la banca se le ha dado 65.000 millones, pero en avales se ha llegado hasta los 300.000, hasta 300.000 en avales del Estado. Si usted tiene una empresa y quiebra, el Estado no le va a avalar, pero al banco sí. ¿Por qué al banco sí, al señor Francisco González sí y a usted no? Por eso te digo que el problema no es un problema económico, es un problema político. Es la redistribución. Hay que redistribuir. Cada vez va a haber, y hay empresas que están planteando la jornada semanal de 4 días. Y eso va a llegar. Y en vez de trabajar 8 horas, se va a trabajar 6. Y el empresario va a tener que dar el salario como si fuera de 8. Y habrá mucha gente que no tendrá trabajo, pero esa gente tiene que vivir, porque el propio sistema lo necesita para que consuma, y le va a tener que dar dinero. Y pasa lo mismo con las pensiones. Entonces, estamos en un periodo que hay que reorganizar todo el proceso de cómo se va a redistribuir la riqueza, porque el problema es crear riqueza. Se calcula que en España, siempre que se crezca al 1,5% en creación de riqueza anual, no hay problema económico para el tema de las pensiones. En España, en los últimos, del año 2000 al año 2019, a pesar de haber sufrido la crisis que hemos tenido, se ha estado creciendo al 2,5%. Es decir, todavía tenemos un abanico del 1% de PIB que ha ido creciendo. Es decir, en España no tiene por qué haber problemas de las pensiones. El problema de las pensiones lo crean los políticos y los intereses de esos políticos defendiendo a los de siempre. Por ejemplo, el señor Francisco González, les voy a recordar, con una falta de ética y de moral absolutamente escandalosa, dijo que las pensiones en España eran especialmente generosas, cuando el 50% de las pensiones que hay en España están por debajo de los 600 euros. Este señor lo mínimo que se tenía que haber hecho es callarse, porque se ha llevado de su fondo de pensiones 89 millones de euros, y que, por cierto, no están en España, sino que están en Suiza. A ver cuándo la Hacienda Pública le interviene y les hace volver a traer aquí los 89 millones. Y este es el de la banderita en España, el patriota. Hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver, está cada año diciendo que se generan 18.000 millones de pérdida. Sí. Los bancos, o sea, los partidos, no, ninguno de ellos se puede creer porque nadie dice nada de este tema. Verá cómo la economía en estas elecciones no va a tocar nada. Solo toca bandera y patria. La juventud, debido a la situación que existe, piensa en una empresa y, como dices, de reducir horas, no. Si
dan contrato de 8 horas y les exigen que terminen y tienen que estar 10, no hablen ni palabra, que te van a las 8 que te van a echar a la calle. Por lo tanto, esos jóvenes no están relacionados con los que estamos jubilados, por lo tanto no hay unión en ninguna parte. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué propuesta? Usted que está ahí con datos y tal, ¿cómo se podría solucionar esto? Porque yo lo veo difícil en este momento. A ver, lo primero que hay que hacer es reforma laboral abajo. El PSOE no se ha atrevido, ¿eh? El PSOE no se ha atrevido. Es que hay que echar la reforma laboral abajo. Y hay que subir los salarios. Si no suben los salarios, las cotizaciones no hay. Fíjense ustedes, el PP está aluciendo de que ha generado mucho empleo. Vale, pues si ha generado mucho empleo, la seguridad social recaudará mucho más. Sin embargo, vemos que cada vez hay más trabajadores y la recaudación no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque tenemos unos sueldos absolutamente miserables. Por eso la política tiene que ser mejorar los salarios, controlar los horarios de entradas y salidas, la economía sumergida, la defraudación fiscal. Es que es todo un abanico. En España, si la gente pagara, fuera patriota fiscalmente, fíjese usted, si desapareciera de esos 80.000 millones de defraudación fiscal, que 65.000 son de las empresas del IBEX, se consideran solamente 40.000 millones, ¿cómo iría la sanidad? ¿Cómo iría la educación? ¿Habría dinero? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no hay? Pues porque no interesa que haya. No interesa al sistema, al rico no le interesa pagar. Porque total, dice, este desgarramantas, ¿por qué va a vivir a costa de mi trabajo? Que yo soy más listo y este es más tonto. Es que a eso se llama solidaridad. Entonces, el problema pasa por una política económica diferente. Y pasa, evidentemente, por la fiscalidad. Fíjese usted, lo primero que ha hecho la triderecha en Andalucía es quitar el impuesto de patrimonio. 300 millones. Supone 300 millones. Cuando oigan a Casado y Rivera que van a bajar las pensiones, la recaudación fiscal va a bajar los impuestos, nunca les oirá decir de dónde, si yo hay 6.000 millones que voy a recaudar menos porque bajo los impuestos, esos 6.000 millones de algún sitio los tengo que quitar. Nunca oirá decirles de dónde los quitan. Luego en la práctica ya sabemos de dónde los quitan. Sanidad, educación, dependencia, pensiones. Ese es el problema. El problema en España político es de redistribución. Entre los países de la OCDE somos el penúltimo país en desigualdad social. Ese es el problema. La redistribución. Generamos la suficientemente riqueza para poder redistribuir. El problema es que los que tienen que redistribuir son los políticos. Ese es el problema. Yo creía que me iba a decir, pues ahora cuando haya mayoría de mujeres dominando o cuando vengan los hijos de los que vienen de la crisis, que haya una revolución, pues esperamos que cambie, porque desde luego nosotros no tenemos capacidad ni con los partidos, ni con los sindicatos, ni con la gestión, que para mí desde luego es una gestión nefasta de todo lo que se está haciendo. Pues me parece a mí que... Sí, pero fíjese, solamente un detalle, piensa que usted no tiene poder. Y yo le digo, los jubilados tenemos un poder que ni nos lo podemos creer. ¿Qué ha pasado en Bilbao? ¿No iban todos los lunes los jubilados? Si los jubilados estamos organizados, somos 10 millones de votos. ¿Y por qué no iban los jóvenes? ¿Por qué no van? Los jóvenes se integraban en la... Y ya le he explicado que hay un problema, claro, porque no hemos sido pedagógicos. Claro, a ver, a mí, por ejemplo,
Yo mando un artículo al Diario de Navarra y no me lo sacan. Yo mando al País y no me lo sacan. Mando al Mundo y me fusilan. Y si lo mando a La Razón, entonces yo solamente puedo publicar en determinados periódicos. Me pueden publicar en el diario.es, en Nueva Tribuna y en Público. Y se me quitaron las redes. Entonces, televisión no me invitan para rebatir a estos señores que están hablando de demografía. Tenemos un problema de canal, de comunicación. Es decir, los políticos alternativos o las gentes que pensamos diferente no tenemos altavoces para que la gente pueda llegar y oír. Ese es el problema. Porque ya ven ustedes que la prensa española no nos informa. Es un escándalo, por ejemplo, la actuación de la prensa española con Juan Carlos. Ya han visto que aquí ha sido un escándalo con el Fondo de Reserva de las Pensiones y con 85.000. Yo todavía sigo leyendo prensa extranjera para enterarme de lo que realmente pasa en este país. Es que tiene bemoles que en el año 2019 tengamos que llegar a esto. Bueno, gracias.